Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un mostachón muy especial. Vamos a hacer un mostachón sabor Nutella. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y comenzamos ya. Para esta preparación voy a estar utilizando un molde desmontable. Si ustedes no tienen desmontable, pueden utilizar un molde tradicional redondo. Y van a poner papel de horno en la parte de abajo. Y voy a poner un poquito de aceite en aerosol por los lados. Y me voy a ayudar de una toallita de papel de cocina para untarlo muy bien en los lados del molde, para que quede ligeramente engrasado. Y una vez que está listo nuestro molde, vamos a empezar ya a hacer nuestro mostachón. Vamos a comenzar batiendo nuestras claras. Tenemos que hacer un merengue. Estoy utilizando aquí 5 claras y voy a agregar un poquito de cremor tártaro también para comenzar a batir. Una vez que empiecen a esponjar, voy a ir agregando poco a poco lentamente el azúcar. Voy a batir a velocidad media-baja para que tengan una consistencia y una estructura sólida. Una vez que ya está esponjada mi mezcla, empiezo a agregar el azúcar, poco a poco. Una vez que ya toda el azúcar está incorporada, vamos a agregar aquí el royal y vamos a agregar también una pizquita de sal. Y por último, la vainilla. Y una vez que quede ya listo nuestro merengue, vamos a agregar en este punto la galleta y la nuez. Vamos a agregar 2 paquetes de galleta y una taza de nuez en trozos grandes. Y vamos a envolver estos 2 ingredientes. Una vez que esté integrado, lo vamos a verter a nuestro molde previamente preparado y lo vamos a emparejar muy bien en todos los extremos. Y en este punto, cuando está listo, lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por 50 minutos aproximadamente. Vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro mostachón del horno, vean nada más qué belleza, quedó divino. Y voy a empezar a pasarle una espátula por los lados para desmoldarlo. Voy a soltar el broche y me voy a ayudar con las agarraderas para abrir el molde y lo vamos a voltear. Una vez que está así, lo vamos a dejar enfriar por completo para entonces sí darle ese toque tan especial con Nutella. Vamos a esperar a que enfríe. Y en lo que enfría nuestro mostachón, vamos a comenzar a hacer nuestra crema de Nutella. Voy a empezar poniendo aquí crema para batir y la voy a batir hasta esponjar, ayudándome del globo. Recuerden que el globo siempre nos ayuda a esponjar. Recuerden también que todos los ingredientes están en la descripción del video y si les aparecen los subtítulos únicamente ustedes los pueden desactivar. Vamos a comenzar a batir nuestra crema. Una vez que ya esponjó, vamos a comenzar a agregar el queso crema poco a poco. Una vez que está incorporado el queso crema, vamos a agregar azúcar glass, un poco de vainilla y por último la Nutella.
Voy a detener un poquito mi bowl para raspar todo muy bien, la espátula y todas las orillas, y que esta crema quede muy bien integrada. Y una vez que ya la tenemos lista, la vamos a poner en una duya para ayudarnos a decorar nuestro mostachón. Y ahora, una vez que tenemos nuestra crema de Nutella en la manga, vamos a comenzar a decorar. Y lo que voy a hacer es unos chopitos y bajo, empiezo en medio, subo y bajo. Y así me voy a ir por todo alrededor de mi mostachón. Y voy a poner otros intercalados. Y aquí en el centro voy a rellenar un poquito como con un caracol. Por otro lado tengo aquí arroz inflado sabor chocolate. Voy a agregar un poquito, más o menos así. Y voy a agregar una cucharada de Nutella y voy a revolver todo. Y una vez que ya los tenemos listos, bien cubiertos de Nutella, los vamos a poner en el centro. Y así queda ya listo nuestro mostachón de Nutella. Es una combinación de verdad deliciosa y lógicamente se conserva en el refrigerador por la crema que tiene de Nutella, y cuando esto se enfría no les quiero platicar la cosa tan deliciosa que es. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.